hablando justamente de las personas que hablan solas en lapsos reducidos o quizás en lapsos mucho más prolongados o permanentemente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hablar solo ocasionalmente y hacerlo de manera frecuente? Alexis Alderete es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad del Salvador, ya es un amigo de la casa y siempre está bien dispuesto para charlar sobre estos temas. Alexis, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda, gracias por atenderme. ¿Cómo va? Hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo tanto tiempo? Es verdad, muy bien, acá estamos, todo muy bien. ¿Vos hablás solo, Alexis? Sí, últimamente no tanto, pero sí lo hacía cuando tenía muchos exámenes en mi época estudiantil y universitario, que me ayudaba muchísimo a regular y a bajar un poco la ansiedad, ¿no? Que esto es un poco la práctica que llevan a cabo las personas o los estudiantes especialmente para poder practicar y relajar ante uno mismo qué es lo que va a decir y practicar especialmente un discurso. Claro, pero por ejemplo, esto es muy interesante lo que decís, porque uno estudia para un examen, entonces lee un texto. Y hay gente que lee en silencio y otros que leen en voz alta porque les queda más, si estudian solo. Otras personas leen un rato y después, por supuesto, que se toman un autoexamen como si lo estuviesen oralizando y lo hablan. Pero yo voy a por ejemplo, te estás haciendo el desayuno a la mañana, y decís, bueno, ahora termino de desayunar, me voy a hacer tal cosa, te haces como un orden de prioridades, o estás escuchando algo y le respondés a eso que estás escuchando, que puede ser la radio, la tele, un podcast, lo que sea, hablas con un dispositivo, simplemente te respondés a tus pensamientos de manera oral pero permanente. ¿Eso es normal? Esa es una conducta normal y esperable en determinadas personas que están atravesando básicamente un pensamiento o una ansiedad o determinada preocupación que los interpela, que el monto de ansiedad es tan alto y elevado que les gana la situación y necesitan exteriorizarlo para poder regular la emoción, ¿no? Muchas personas utilizan la práctica por ahí de escribir y visualizar y otras utilizan la voz en alta o hablarle en voz alta solo, como se llama soliloquear, que es esto, hablar en voz alta para poder reflejarse y poder también interpelarse a sí mismo y encontrar una especie de respuesta, ¿no? Porque muchos dicen, el momento eureka, yo me hablo en voz alta para encontrar una respuesta y hago de una manera creativa cómo voy resolviendo estas situaciones que me interpelan, ¿no? Claro. Vos sabés que a veces, y esto lo digo a título personal, oralizar ciertos pensamientos o ciertas ideas, por ejemplo, ayudan a focalizar, lo hablo por mí, en ciertos momentos, y también a cuando uno tiene que exponer algo creativo, hacer una redacción publicitaria, etcétera, también es de gran ayuda. Yo hablo por mí esto, ¿no? ¿Es así? Sí, eso es así, especialmente en las prácticas de oratoria que se pusieron muy de moda para mejorar las presentaciones, cuando uno tiene que mejorar estas habilidades blandas, como bien le dicen, para presentarse a un público, para bajar la ansiedad, o incluso para practicar cómo va a entonar con el tono de voz, cómo va manejando la regulación del cuerpo, del lenguaje corporal y otros factores. Entonces ayuda muchísimo para memorizar, para focalizar, y en el momento que vos tengas que presentarte de manera real a este evento ya lo hayas practicado y automatizado y te salga de una manera mucho más natural y fluida. Básicamente esta es la función que vos por ahí estás hablando. Por ahí claro. Se torna difícil, se torna llamativo o en algunas situaciones un poco patológico cuando esta práctica se torna habitual y cotidiana y bueno, durante mucho tiempo la persona ya empieza con alucinaciones o que se responde a situaciones que por ahí no son reales. Claro, ahí está, ahí quería llegar. Cuando, bueno, una cosa es el trabajo y otra cosa es prepararse y sentir cómo va la cosa, y otra cosa es esto que vos decís, ya la permanente creación de escenarios que quizás no están sucediendo, pero lo hacen con personas o con situaciones totalmente imaginarias que no están en ese momento, en ese contexto o lugar, y hasta les cambia el humor, lo he visto. Gente que se empieza a enojar con quién sabe qué, contestándose, y se crea una tensión o un momento, primero de lo más extraño y después, bueno, muy difícil. Sí, exactamente, porque esa situación los interpela muchísimo, se meten demasiado en ese discurso, en esa situación propia,
muchas veces en la clínica se termina viendo que por ahí están discutiendo con su propio padre, con su propia madre o con algún familiar que les ha lastimado, que le ha generado un determinado trauma, y la forma que encuentran para resolverlo es enfrentarlo en su cabeza a través de sus pensamientos, y constantemente están en este bucle respondiéndole de forma alta, en voz alta, que parece que están en un proceso psicótico que muchas veces se ve en las esquizofrenias. Entonces esto es lo que se suele ver muchísimo y cada vez más cuando las situaciones socioeconómicas se van empeorando en la calle. Estas personas que van hablando solas, que se contestan o que se van riendo, y a veces te dicen buenas noches y cuando apenas está arrancando el día, que están en su propio mundo. Esto es un extremo de otras situaciones. Y otro extremo, para ir un poco más cotidiano y divertido, cuando vas al supermercado, la persona te dice, bueno, hablando sola, mira, tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro, mi mujer me dijo que sea tal cosa. Eso sería lo más cómico o cotidiano. Sí, es como el clásico chiste. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, 5:20. Sí. ¿Viste? Nada que ver, claro. Sí, tal cual. Ahí, bueno, uno ya sabe que está enfrente de alguien que no está atravesando su mejor momento. ¿Cómo se revierte un cuadro de estas características? ¿Cómo es el abordaje terapéutico? Bien, el abordaje terapéutico es primero hacer visible y hacer que la persona se vaya observando de qué conducta va teniendo, para que la emoción que está atravesando en ese momento no tape la mente racional y que está completamente presente en la situación, ¿no? Que no lo sea, que lo hable, por ejemplo, en su trabajo o en una situación que lo haga exponer a situaciones peligrosas. Esto es reconociendo qué traumas va teniendo, qué procesos terapéuticos tiene que empezar a abordar, ¿no? Porque muchas veces cuando las personas llegan a terapia vienen por un tema, pero luego te vas dando cuenta que desilvanando un poco la historia, se trata de resolver estas cuestiones mucho más infantiles. Entonces hay que observar a la persona, que esta persona se haga consciente y saber qué momentos o qué situaciones las hacen vulnerables para que lleguen a esta situación de hablarse solas y responderse para un momento que ya tienen de autorregulación emocional. Se encuentran en otras vías, básicamente. ¿Hay que medicarse? En algunos casos sí, en algunas cosas se tiene que recurrir a un psiquiatra, pero muchas veces yo he tenido incluso casos que a veces una manera efectiva para regular la emoción que tenía del enojo que estaba atravesando por un trabajo justamente que estaba empezando a buscar otras opciones, encontraba que ese ambiente era bastante de clima áspero, de enojos, un clima bastante competitivo, y esta persona encontró junto conmigo la manera de poder hablar y empezar a practicar una pequeña sonrisa y un discurso de unos buenos días, y empezar a tener una manera más empática para llegar mucho más tranquila y relajada y no pensar que tiene que ver a su jefe, a sus compañeros con cara enojada. Entonces, esta manera es un poco mucho más eficiente para lograr un determinado objetivo. Este tipo de patologías, la persona que lo tiene, sabe internamente que está actuando de esa manera, o sea, ¿es consciente de eso o lo hace por defecto o por cómo es la patología y no lo internalizó tanto hasta que se da cuenta con un profesional del lugar, del ámbito, de lo que le está pasando y cómo lo puede revertir? Cuando se vuelve normal y habitual esta conducta en algunas personas, no lo hacen de forma consciente, muchas veces lo hacen de forma automática, como por ejemplo algunos tienen la práctica de comerse las uñas y no son conscientes hasta que se terminan comiendo todas las uñas de las manos. Entonces se convierte en habitual porque le da cierta satisfacción, le genera placer y le termina calmando las emociones que están atravesando. Entonces hay como una especie de disociación pequeña del ambiente que están atravesando, por ahí el monto de ansiedad o de depresión o tristeza que están atravesando ese ambiente. Esta práctica la utilizan como para salvaguardar su racionalidad, ¿no? Tal cual. Gracias por atenderme, como siempre, por estos conceptos tan valiosos y también por tu valioso tiempo, Alexis. Para vos, Sebastián, que tengas un hermoso día. Igualmente, que disfrutes mucho el resto del día. El licenciado Alexis Alderete, matrícula provincial 85.367, es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, especialista en trastornos de ansiedad y entrenamiento en habilidades de la Fundación Foro y posgrado en Sexología Clínica, un crack.